Hay momentos en la vida en los que todo parece cerrado, donde las circunstancias levantan un muro tan alto que la razón humana concluye que ya no hay salida, que lo que se perdió no regresará, que lo que murió no puede volver a respirar, que lo que jamás comenzó nunca comenzará. Y sin embargo, en medio de esa aparente imposibilidad, existe una verdad espiritual tan profunda y tan poderosa que cuando es comprendida y abrazada con fe genuina, transforma completamente la manera en que miras tu realidad. Porque no se trata de ignorar lo que ves, sino de aprender a ver más allá de lo visible. No se trata de negar la dificultad, sino de someterla a una autoridad superior. Y esa autoridad es el Dios que, como está escrito en Romanos 4:17, da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Existe una dimensión espiritual donde lo imposible no tiene la última palabra, donde lo que aún no se ha manifestado ya es una realidad en el corazón de Dios. Y Abraham entendió este principio cuando todo en su cuerpo y en las circunstancias naturales gritaba esterilidad, límite final, pero él decidió creer en el carácter de aquel que le había prometido descendencia. Decidió confiar en el Dios que no está sujeto al tiempo, ni a la biología, ni a las estadísticas humanas, sino que gobierna sobre ellas, y esa fe no fue una emoción pasajera, sino una convicción profunda que lo sostuvo cuando no había evidencia visible, porque la fe verdadera no nace de lo que se toca, sino de lo que se cree en el Espíritu. La Escritura declara que Abraham creyó delante de Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen, y esa frase contiene una revelación monumental. Dios no solo restaura lo que existió y se perdió, sino que también trae a la realidad aquello que jamás estuvo presente. Él no solo repara ruinas, Él crea desde el vacío. Él no solo sana enfermedades, Él redefine diagnósticos. Él no solo provee cuando falta, Él establece abundancia donde solo había escasez. Y cuando tú comprendes que sirves a ese Dios, tu oración deja de ser un lamento desesperado y se convierte en una declaración alineada con su naturaleza creadora. Hoy no se trata simplemente de repetir palabras, se trata de adoptar la postura interior de Abraham, de decidir que tu referencia principal no será lo que tus ojos ven, ni lo que tu mente calcula, sino lo que Dios ha dicho, porque la fe que transforma no es una fe pasiva, es una fe que se fortalece dando gloria a Dios aún antes de ver el resultado. Es una fe que honra la promesa, aunque la evidencia todavía no haya cambiado. Es una fe que declara vida en medio de la muerte, luz en medio de la oscuridad, restauración en medio de la ruptura. Padre Celestial, hoy me acerco a ti, reconociendo que tú no estás limitado por mi historia, ni por mis fracasos, ni por mis temporadas de sequía. Me acerco creyendo que tú eres el mismo Dios que sostuvo a Abraham cuando todo parecía biológicamente imposible, el mismo Dios que habló en el principio y ordenó que la luz irrumpiera en medio del caos, el mismo Dios cuya voz tiene autoridad sobre lo visible y lo invisible. Y hoy decido creer que tu poder creativo no es un recuerdo del pasado, sino una realidad activa en este presente. Declaro que así como llamaste a Abraham padre de multitudes antes de que existiera un solo hijo, hoy llamas bendición donde hubo pérdida, llamas propósito donde hubo confusión, llamas restauración donde hubo fractura, llamas provisión donde hubo deuda, llamas salud donde hubo diagnóstico adverso, y aunque mis ojos todavía no lo contemplen plenamente, mi espíritu elige alinearse con tu palabra y no con mis limitaciones, porque entiendo que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, tal como enseña Hebreos 11:1, y esa certeza comienza en el interior, antes de manifestarse en el exterior. Tú das vida a lo que estaba muerto, y hoy presento delante de ti esos sueños que abandoné por cansancio, esas metas que enterré por miedo, esas relaciones que se quebraron por orgullo, esas oportunidades que parecían haberse cerrado definitivamente. Y declaro que ninguna tumba es definitiva.
cuando tu voz interviene, que ningún final es absoluto cuando tú decides escribir un nuevo comienzo, que ninguna imposibilidad natural puede resistir tu decreto eterno. Tu palabra revela en Génesis que todo lo que existe comenzó con una declaración tuya, que dijiste sea la luz, y la luz fue, que hablaste orden en medio del desorden. Y el caos retrocedió ante tu autoridad, y si fuimos creados a tu imagen como afirma Génesis 1:27, entonces nuestra boca no fue diseñada para perpetuar derrota, sino para alinearse con tu verdad, porque como está escrito en Proverbios 18:21, Bunshun, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y hoy elijo usar mi lengua para declarar vida, para declarar promesa, para declarar que lo que tú dijiste prevalece sobre cualquier diagnóstico humano. Renuncio a la mentalidad de víctima que se enfoca únicamente en la carencia y adopto la postura de hijo que confía en la fidelidad de su padre. Dejo de preguntar desde la queja y comienzo a declarar desde la fe. Dejo de repetir lo que la circunstancia grita y comienzo a proclamar lo que tu palabra establece. Porque sé que tú no eres hombre para mentir, como afirma Números 23:19, y si lo prometiste, lo cumplirás en tu tiempo perfecto. Hoy activo en mi vida el principio espiritual que Abraham entendió, que primero se establece en el reino del espíritu, y luego se manifiesta en el reino natural, que primero se cree y luego se ve, que primero se declara y luego se materializa, y aunque el proceso tenga etapas que no comprendo completamente, descanso en la certeza de que tu fidelidad no depende de mi entendimiento, sino de tu carácter inmutable. Declaro que donde hubo silencio prolongado ahora, se escucha tu voz, que donde hubo estancamiento ahora comienza movimiento, que donde hubo esterilidad ahora surge fruto, que donde hubo puertas cerradas ahora se abren caminos inesperados, porque tú eres el Dios que resucitó a Lázaro, el Dios que abrió el mar delante de Israel, el Dios que sostuvo a Daniel en medio de los leones, el Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, y ese mismo poder opera hoy para aquellos que creen. Me fortalezco en la fe como Abraham se fortaleció, no ignorando la realidad, sino sometiéndola a una verdad mayor, no negando la dificultad, sino colocándola bajo tu soberanía. Y mientras camino en este proceso, elijo dar gloria anticipada por aquello que todavía está en gestación, porque entiendo que la gratitud previa es una expresión madura de confianza, y la confianza honra tu corazón. Si estás escuchando estas palabras y tu situación parece inamovible, no permitas que la apariencia determine tu expectativa, porque el Dios al que sirves no consulta estadísticas. Para obrar, no necesita condiciones favorables para intervenir. No depende de probabilidades humanas para cumplir su propósito. Él llama lo que no es como si ya fuera. Y cuando Él llama, aquello que parecía inexistente comienza a alinearse con su voz. Durante los próximos días, decide orar no desde la desesperación, sino desde la convicción. No desde la derrota, sino desde la victoria prometida. Establece un hábito constante de declarar las promesas divinas sobre tu vida, así como Daniel perseveró en oración durante 21 días hasta que la respuesta se manifestó, tal como relata Daniel 10:12, porque la constancia fortalece la fe, y la fe sostenida prepara el terreno para la manifestación. Recuerda que la oración no es un ritual vacío, es un acto de alineación espiritual, es un posicionamiento interior que declara que la última palabra no la tiene el problema, sino el Creador, que el final de la historia no lo escribe la circunstancia, sino el Dios eterno. Y cuando comprendes esto, tu perspectiva cambia, tu lenguaje cambia, tu expectativa cambia, porque comienzas a vivir no desde lo que falta, sino desde la promesa que ya fue establecida. Hoy decides creer, decides declarar, decides alinearte con el Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y al hacerlo te colocas en la misma corriente de fe que sostuvo a Abraham,
una fe que no se debilitó ante la evidencia contraria, una fe que se fortaleció dando gloria a Dios, una fe plenamente convencida de que Él es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Que esta verdad no quede solo en palabras escuchadas, sino que se convierta en convicción arraigada, que cada vez que enfrentes una imposibilidad, recuerdes que sirves al Dios de lo imposible, que cada vez que mires un área estéril, recuerdes que Él es especialista en producir fruto donde nadie lo esperaba, y que cada vez que el miedo intente imponerse, respondas con la declaración firme de que tu confianza está en aquel cuyo poder creativo sigue activo hoy. Y mientras caminas en esta fe, prepárate, porque lo que hoy declaras en el Espíritu mañana comenzará a tomar forma ante tus ojos, no por mérito humano, no por suerte, sino por la fidelidad inquebrantable del Dios que cumple lo que promete, el Dios que transforma imposibles en testimonios, el Dios que convierte finales en comienzos, el Dios que sigue llamando a la existencia aquello que aún no ves, pero que ya está siendo gestado por su poderosa palabra. Y mientras esta verdad comienza a echar raíces profundas en tu interior, comprenderás que la batalla más intensa no siempre ocurre en el exterior, sino en el terreno invisible de tus pensamientos. Porque es allí donde se decide si vivirás reaccionando a lo que ves o respondiendo a lo que Dios ha dicho. Es allí donde se define si tu lenguaje estará gobernado por el miedo o por la promesa, por la estadística o por la revelación, por la experiencia pasada o por el propósito eterno. Y cuando eliges creerle al Dios que llama las cosas que no son como si fuesen, estás tomando una decisión radical que transforma no solo tu oración, sino tu identidad. Porque dejas de verte como alguien limitado por las circunstancias y comienzas a verte como alguien sostenido por una palabra divina que no puede fallar. Entiende que Abraham no caminó un día ni una semana esperando el cumplimiento de la promesa. Caminó años viendo cómo el tiempo avanzaba y su cuerpo envejecía. Caminó observando cómo la lógica natural parecía contradecir cada día más aquello que Dios había declarado. Y sin embargo la Escritura afirma que no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y esa convicción no fue superficial ni emocional, fue una determinación profunda que decidió honrar la fidelidad de Dios, aun cuando el calendario parecía burlarse de la promesa. Hoy tú puedes adoptar esa misma postura interior. Puedes decidir que aunque el proceso sea más largo de lo que imaginabas, aunque la respuesta no llegue en el momento que esperabas, aunque las voces externas intenten sembrar duda en tu corazón, tu confianza no se moverá porque no está anclada en la velocidad del resultado, sino en la integridad del carácter de Dios. Y cuando tu fe se ancla en quién es Él y no en cuánto tarda, comienzas a experimentar una paz que no depende de que todo esté resuelto, sino de saber que todo está en manos del que gobierna el universo. Hay áreas en tu vida que tal vez parecen desiertas, áreas donde sembraste con esperanza y cosechaste decepción, áreas donde invertiste tiempo, amor, esfuerzo y recibiste silencio, rechazo o pérdida. Y es precisamente allí donde esta oración se convierte en un acto de guerra espiritual. Porque cuando declaras que Dios da vida a lo que estaba muerto, no estás negando el dolor, estás proclamando que el dolor no tiene autoridad final. Cuando afirmas que Él llama las cosas que no son como si fuesen, no estás viviendo en fantasía, estás alineando tu perspectiva con una realidad superior que aún no se ha manifestado plenamente, pero que ya ha sido establecida en el corazón de Dios. Comienza entonces a hablar diferente, incluso cuando nadie más comprenda tu lenguaje. Comienza a declarar restauración sobre tu hogar, aun si hoy hay distancia. Comienza a proclamar provisión sobre tus finanzas, aun si las cuentas parecen ajustadas. Comienza a confesar salud sobre tu cuerpo, aun si el diagnóstico intenta intimidarte, porque tu declaración no nace de la negación, sino de la fe.
no nace del autoengaño, sino de la confianza en la palabra eterna. Y cada vez que eliges declarar vida en lugar de repetir muerte, estás sembrando semillas espirituales que en el tiempo señalado producirán fruto visible. No subestimes el poder de la constancia, porque muchas veces el milagro no se activa por una oración aislada, sino por una postura sostenida, por un corazón que día tras día decide creer aunque todavía no vea, por una boca que día tras día repite la promesa, aunque el entorno no haya cambiado. Y así como Daniel perseveró durante 21 días hasta que la respuesta atravesó la resistencia espiritual, tú también puedes mantenerte firme sabiendo que en el mundo invisible hay movimientos que tus ojos naturales no alcanzan a percibir, pero que están preparando el terreno para tu manifestación. Y en este proceso, algo más profundo ocurre dentro de ti, porque mientras esperas el cumplimiento externo, Dios trabaja en tu carácter interno. Mientras declaras vida sobre tus circunstancias, Él fortalece tu identidad. Mientras sostienes la promesa, Él ensancha tu capacidad para recibirla. Porque el mismo Dios que llama lo que no es como si ya fuera, también forma el corazón que sabrá administrar aquello que está por llegar. Y muchas veces el retraso no es negación sino preparación, no es abandono sino ajuste, no es silencio vacío sino construcción invisible. Por eso hoy no te limites a repetir palabras. Permite que esta verdad transforme tu mentalidad, que renueve tu manera de interpretar la realidad, que cambie tu narrativa interna, porque cuando tu narrativa cambia, tu expectativa cambia, y cuando tu expectativa cambia, tu fe se expande, y cuando tu fe se expande, comienzas a caminar con una seguridad distinta. Una seguridad que no es arrogancia, sino confianza humilde en la fidelidad de Dios. Recuerda que el mismo Dios que sostuvo a Abraham cuando todo parecía humanamente imposible, es el que sostiene tu historia ahora mismo, que el mismo poder que abrió el mar cuando no había camino, es el que puede abrir puertas donde hoy solo ves muros. Que el mismo Señor que levantó a Lázaro después de 4 días es el que puede traer vida a aquello que tú considerabas definitivamente terminado. Y si Él no ha cambiado, entonces tu esperanza tampoco tiene razón para disminuir. Así que levántate cada día con la decisión firme de declarar lo que Dios ha dicho sobre ti, de rechazar el lenguaje de derrota, de resistir la tentación de rendirte emocionalmente ante lo que todavía no ha cambiado, de perseverar con una fe madura que no depende de sensaciones pasajeras, sino de convicciones profundas. Y mientras lo haces, observa cómo tu interior se fortalece, cómo tu paz se estabiliza, cómo tu mirada se eleva por encima de la tormenta, porque antes de que el milagro sea visible en tus circunstancias, ya estará consolidado en tu espíritu. Y llegará el momento en que mirarás hacia atrás y comprenderás que cada declaración de fe, cada día de perseverancia, cada palabra alineada con la promesa, fue parte del proceso que te condujo a la manifestación. Entenderás que nada fue en vano, que cada oración sembró algo en el terreno invisible, que cada acto de confianza debilitó la resistencia del miedo. Y entonces tu testimonio no será solamente que Dios cambió tu situación, sino que transformó tu manera de creer, tu manera de hablar, tu manera de esperar. Continúa entonces llamando vida donde otros solo ven muerte. Continúa declarando posibilidad donde otros solo ven límite. Continúa afirmando promesa donde otros solo ven retraso. Porque el Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen, sigue obrando, sigue creando, sigue restaurando. Y mientras tú permaneces firme en la fe, su poder creativo continúa moviéndose a tu favor, preparando escenarios, alineando circunstancias, tocando corazones y estableciendo en el tiempo visible aquello que primero fue concebido en el reino del Espíritu.